A lo largo de 1000 años, el honor ha dado forma de Rokugan. Hoy vemos los suplementos de Senda de El Samurai y la mano abierta. Buenas a todos, soy Edgardan de nuevo, estoy aquí para analizar suplementos de la segunda edición de Leyenda de los 5 Anillos. La segunda edición de los 5 Anillos tuvo 5 libros llamados The Way of, que bueno, al contrario que los Way de primera edición, que cada uno trataba de un clan o digamos una facción en sí mismo, los suplementos de Way of de segunda edición hablaban de diversos grupos sociales. En español solo vimos el del Samurai y el del Surenya y el de la mano abierta, mientras que en inglés hubo 3 más, que fue el del Surenya, el del ladrón y el de los daimios. Una cosa que tienen estos suplementos es que tienen sistema híbrido a segunda edición, aventuras orientales. De hecho, por eso viene aquí. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en estos libros? Vamos a empezar primero con el de la Senda del Samurai, porque es más simple. Bien, la Senda del Samurai nos va a hablar un poco de la vida de ser samurái, ¿no? Y nos va a meter un poco en el punto de vista de los samuráis del mundo, con sus orígenes, sus dogmas de honor, cómo ha cambiado el honor a lo largo de los años. Y lo más importante, nos van a venir nuevas dotes para el caso de Devente, las katas y una nueva regla que son los dojos y los sensei. Bueno, los sensei no tienen reglas en sí mismas, son básicamente personajes de ejemplo, maestros de ejemplo, y los dojos es una nueva mecánica que se añade a todos los demás. El dojo es, por así decirlo, da una pequeña habilidad especial o un pequeño punto de detalle, depende de la escuela donde haya estudiado el bushi. Van a venir varias escuelas de ejemplos y lamentablemente, o por suerte, esto solo se ha llegado a usar en segunda edición. Tercera edición no tiene esta característica a la hora de crear el personaje. ¿Por qué digo que esto es bueno y malo? Bueno, principalmente porque sí, bien, añade algo de detalle, pero digamos que complica de una forma poco elegante la evolución del personaje. Los dojos no solo restringen un poco las escuelas que dan, sino que, y claro, en teoría traicionar a tu dojo es algo bastante malo, sino que además digamos que la ventaja que mete no está correctamente hilada. Lo que sí que podemos destacar es que vienen muchos dojos con unas historias, algunos de ellos bastante interesantes, ¿no? Empezamos con dojos cangrejo, en el cual tenemos uno, por ejemplo, en el que nos hablan de una historia de un dojo, en el que los estudiantes cuando se gradúan marcan su nombre en la pared, ¿no? Y entonces los lugares donde está el nombre, pues digamos está estratégicamente colocado para dar más o menos honor. Es decir, que la historia de todos los dojos que van a venir, habitualmente 2 o 3 por clan, están bien pensados y están bien planteados. El problema radica en que, bueno, tenemos el problema de que te restringen las escuelas que puedes aprender. Esto no es un problema, salvo porque, claro, ya tenemos también en cuenta las escuelas avanzadas y las sendas avanzadas, que ya provoca meramente que no es un multiclase, porque tú ya no eres, por ejemplo, Bushi Akodo de rango 2, Matsu de rango 1, sino que a lo mejor eres Akodo de rango 2 con la senda de la batalla, con el no sé qué, no sé cuántos. Estos elementos de combinaciones hacen que los dojos, que si bien tienen una gran idea y la verdad podría molar bastante porque darían modificaciones o técnicas especiales o unas variables habilidades de inicio, lo digamos que es que lo complica el juego de forma que ya complica, aunque tenga un buen trasfondo, y para la parte de ambientación y trasfondo, que es algo que pesa mucho en 5 Anillos, está bien. Digamos que la parte mecánica y la parte de reglas restringe demasiado. Y yo hubiera creado los dojos de otra manera, sin ese tipo de cambios, pero las historias de los dojos la verdad están bien, se pueden sacar, la verdad tienen mucho aquel y se pueden jugar fácilmente. Yo creo que además está muy bien para jugar con personajes de rango 0, en el que puedes llegar a tener un gran detalle. Lástima que el personaje de rango 0, por muy detallado que esté, yo habría creado aquí en la Senda del Samurai, puesto que en vez de todo este asunto de los dojos, quizá yo hubiera ampliado las reglas de llevar personajes de rango 0, ¿no? Un poco de
cómo van evolucionando a lo largo de de sus años, ¿no? El entrenamiento de los samuráis, creo que recordar que eran 7, 8 años, pues yo hubiera puesto cómo evoluciona el personaje a lo largo de los 8 años, ¿no? Para que vayan ganando, digamos, los diversos elementos que te van a llevar a convertirte en un samurái. Daría pie a una especie de aventuras estudiantiles dentro del mundo de 5 anillos que podría estar bien. Quizás el problema es que degeneraría un poco a, no que sé, un poco a, yo que sé, a alguna serie anime un poco extraña, pero yo creo que hubiera sido interesante, le daría mucho más empaque y permitiría, por ejemplo, llevar un grupo de personajes de rango cero dirigidos por un maestro o algo similar. Yo sé que las variabilidades de poder hay mesas que sientan muy mal, pero yo creo que hubiera estado bien. Yo, la verdad, hubiera dado un empaque diferente. Como ya os digo, nos van a venir diversos dojos, diversos personajes y de estos distintos dojos, así como nuevas técnicas de escuela y habilidades especiales para cada una de las facciones. Por ejemplo, el clan cangrejo, pues nos encontramos con la guardia de élite Hida, o el Berserker de los Ojos Muertos, que es uno de los clásicos que se ha ido cogiendo, catas exclusivas y, bueno, pues las reglas de la familia Toritaka. Hay que tener en cuenta que no teníamos... Hay reglas de estas que todavía no existían para la segunda edición. La segunda edición está basada en la Guerra de los Clanes, a lo largo de la Guerra de los Clanes, terminando en Time of the Void, en el suplemento del mismo nombre, y Aventuras Orientales está ambientado en la Guerra de los Cuatro Vientos al comienzo. Claro, esto provoca que haya un salto importante de casi 40 años entre el material de las dos ediciones, entonces tiene que tener reglas para unificar un poco el cómo se lleva, porque no se enlazó bien la línea temporal, metió un salto y después a lo largo de todos estos suplementos híbridos sí terminó de encajar, terminando saliendo un suplemento que se llama The Hidden Emperor, el emperador oculto, en el que nos habla de todo ese marco argumental. El suplemento no es muy bueno, de hecho no tiene casi ningún tipo de inspiración. No esperéis encontrar un Cuatro Vientos o un Carrera por el Trono o ni siquiera un Imperial Histories. No tiene nada que ver. Bueno, después tenemos los dojos Ruya, igual, 2-3 dojos, con senseis específicos. Unas escuelas, ya os digo, tiene de todo. Hay escuelas que están muy bien, otras que son demasiado típicas, pero en general tienen bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Ya os digo, todas tienen sus beneficios sociales o beneficios de entrenarte allí. Tienes reglas de D20 como todas las demás. Tenemos la guardia de élite Doji, las hojas de Hoturi o los guerreros de hierro Daidoji, otro clásico de las ediciones. Después tenemos los dragón, todo idéntico, en el que parte a parte tenemos el entrenamiento avanzado, que son las guardias de élite Minamoto. Este libro mete todas las guardias de élite, que después pues poca mención se hace posteriormente, y nuevas catas exclusivas. Las catas en tercera edición van a tener bastante importancia, ¿no? Y aquí es una de las primeras veces que las vemos. El clan león, que bueno, tiene su interés porque claro, los león tienen ese estatus especial extraño que ocurren después de los acontecimientos de la trama oficial. Tenemos los centinelas avanzados a Kodo, la guardia de élite Matsu, el grito de guerra y coma, un clásico también de los aficionados de 5 anillos. Hay que tener en cuenta que esta es la primera versión que salen de estas escuelas, que los jugadores de tercera y cuarta pues son auténticos clásicos, unas clases muy potentes y muy recordadas, que realmente no tenían existencia hasta este libro. Tenemos el Mantis, pues solo tiene un par de dojos. Claro, es bastante reciente y claro, tienes este borturrillo de clanes. De hecho tienes un apartado especial solo para los avispa. Tienes la guardia de élite de Yoritomo, o sea, la guardia de la tormenta. La primera vez que va a aparecer es aquí. La legión de Tsuruchi también va a aparecer aquí. También la escuela de arquería de Tsuruchi, la primera vez que vas a encontrarla en segunda edición, también es en este libro. Y las catas mantis. Después, bueno, pues tenemos los fénix, que bueno, los fénix no tienen una gran tradición de dojos de Bushi, pero bueno, vienen también con el guardia de élite de Bushi.
Shiva, el iniciado de las alas celestiales. Ya os digo, este es mucho menos importante, no es un gran que se ha conocido precisamente. No he conocido, de hecho, creo que no he conocido nunca un jugador que juegue con Bushis del clan Fénix. Porque no he conocido nunca. Y he dirigido 5 anillos durante mucho tiempo y he hablado bastante con gente de 5 anillos y creo que jamás he conocido un Bushi Fénix en partida. Los Escorpión, ¿no? Con este de las mentiras. También tenemos el guardia de élite Bayushi. Les digo, todas las guardias de élite van a venir aquí, aunque después van a tener una circunstancia bajísima. Y después tenemos los dojos del clan Unicornio, en la que tenemos ¿cuáles eran las escuelas que venían aquí? La guardia de élite Shinjo y los arqueros montados. Ya os digo, dos también técnicamente no tienen ningún tipo de relevancia a lo largo de las ediciones. Después tenemos otros dojos de Rokugan, que son dojos menores, que están bien, ¿no? Porque nos van a hablar de pequeños dojos, como por ejemplo el del tejón o el del mono, el del buey. Digamos que son dojos de los clanes menores que no habían venido en libros anteriores y necesitaban reglas para actualizarlos a segunda edición. También los dojos Otomo, Sepun y Miya, que tampoco tenían reglas en segunda edición. Es casi más importante, de hecho, para aventuras orientales, que es la versión de 20, que para la segunda edición, porque realmente aporta técnicamente poco, ¿no? Después tenemos el dojo de las tierras sombrías, porque claro, tenemos a los perdidos ya en esta edición, al contrario que porque es una de sus primeras apariciones. Y después tenemos dojos Ronin, en la que nos muestran este tipo de cosas. Quizás es la parte más inspirada, porque los Ronin siempre han estado un poco en desventaja respecto a los guerreros de clan, con lo cual, bueno, pues tener sus propios dojos y sus propias escuelas es interesante. Ya os digo, es un libro que tiene mejores ideas que aplicación y ejecución. Yo creo que la verdad es un libro, a pesar de que sea completamente prescindible, yo lo hubiera orientado de otra manera, un poco más a la vida del día a día del samurái y a un poco el cómo pasan sus años de entrenamiento, más que actualizar un montón de escuelas. Y poner un montón de escuelas pues era muy útil en un momento en el que tener muchísimas escuelas era súper importante, porque la segunda edición no va a ser el nivel de tercera, donde directamente esto se va a ir de las manos, pero digamos que había que ampliar todo este sistema de escuelas avanzadas y sendas avanzadas. Entonces, pues este manual es uno de los pilares de ese tipo. Viene la regla de los dojos, que ya se podía ver a lo largo de los libros de Secret of, que son los libros de clan de segunda edición. Pues esto es una ampliación. De hecho, creo que fue el primer libro que vino las reglas de los dojos por se, y amplía todo ese trasfondo bastante, pero yo hubiera enfocado más a jugar con personajes que dentro de las escuelas, y un poco personajes digamos pre-Genpuku, antes que lo que realmente es, que básicamente es un libro de reglas bastante crunchito, en el que las escuelas pues aparecen, tienen un trasfondo habitualmente de una cara, que están bien, pero la verdad no destaca demasiado. Yo os digo, es un libro perfectamente prescindible. La senda de la mano abierta no es mucho mejor, porque nos va a hablar de las órdenes monásticas en Rokugan en la ambientación. Primero tenemos estilos de artes marciales, en las que nos va a venir cómo se desarrollan las artes marciales en Rokugan, su historia y nuevas reglas de combate sin armas. La verdad está bien, pero profundiza poco en todos esos elementos. Nos va a hablar de estilos de artes marciales en Rokugan, cómo se hablan las artes marciales en los distintos clanes, cuáles son la hermandad de Shinsei, un poco la verdad de Shinsei. Ya empezamos a reescribir nuestro propio pasado. Cambia bastante respecto a la senda de Shinsei de primera edición, y es un cambio bastante grave. Pierde gran parte de su mitología y de su grandiosidad el personaje de Shinsei, para convertirlo en una cosa completamente diferente. La verdad, a mí no me termina de gustar. Nos vienen nuevas técnicas de Kijo, que es estos artes marciales, poderes especiales que tienen los monjes, particularmente, que yo detesto. No me gusta nada el cómo está creado estos poderes marciales.
No me gustaban en primera edición, no me gustan en segunda, no me gustan en tercera. En general no me gustan. Yo creo que están creados de forma errónea, digamos, porque es un elemento demasiado Munchkin y yo lo hubiera tratado de forma diferente. Hay algunos que están bien, pero luego tienes algunas cosas muy extrañas. El poder, porque estos poderes, que si bien están bien, ¿no? Por ejemplo, el golpe que rompe o los dedos de la muerte, o pues sí, quedan muy como historias, muy historias orientales, ese tipo de cosas, pero le da un toque de fantasía, de alta fantasía, que a Cinco Anillos no le quedaba bien en su momento. Claro, pues el juego de Cinco Anillos ha derivado de una especie de fantasía muy a pie de calle a una alta fantasía a lo largo de las ediciones, que quizás no le quede del todo bien, al menos en mi concepción original del juego. El segundo capítulo nos va a hablar de la hermandad de Shinsei en sí mismo, ¿no? Hablando de sus trasfondos, tácticas filosóficas, historia, y como si fueran los libros de la senda, pues nos van a venir monasterios concretos que nos van a dar ventajas. Nos van a venir nuevas técnicas y nuevos quijos propios de esos monasterios o de esas hermandades. Nuevas clases como los buscacaminos de la hermandad, que pues son sendas avanzadas. Y después van a ir los templos de los siete fortunas, el cómo se organiza la religión. En este punto sí que está bien, es un libro que para mí está mejor montado que el libro de la senda del samurái, porque nos habla de diversas religiones a lo largo del imperio. Aunque luego de lo que se refiere a la regla, la parte crunchy no está muy bien, la verdad deja bastante que desear. Este libro, la parte más, aunque a mí no me gusta el cómo explican algunas de las cosas, he de reconocer que está bastante mejor y da bastante más trasfondo que en lo que se refiere a la parte puff, ¿no? La parte más de interpretación, más de trasfondo, en el que nos hablan de la religión, el cómo se organizan los monjes en las diversas religiones. Pues aquí va un poco de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el templo de los 14 caminos o los 1000 templos, que bueno, está bien, salvo porque bueno, aquí el avance de la trama puede hacer que la gente que dirija como yo en Jade pues no termine de funcionar correctamente, porque muchas de las cosas no existen todavía, ¿no? Sobre todo los templos, hay muchos templos que no existen. Después tenemos los monjes del Mikokami, que son los que adoran a los kamis menores, como Emao, Kami no Kaze. Son como se dice, los semidioses de la lamentación, ¿no? Sus prácticas y tácticas. Por ejemplo, pues viene el templo de Sonowu, que es un templo bastante importante, ¿no? Porque es la fortuna del trueno, es uno de los considerados los primeros kamis ascendidos. Pues cómo es esta religión a estos semidioses, ¿no? Los monjes de los grandes clanes, cómo se organizan los monjes de los grandes clanes una vez que pues, se han retirado, ¿no? O por ejemplo las órdenes de los Izezumi del dragón o los cazadores de bruja, ¿no? Que se consideran un poco facciones monásticas dentro de los clanes. En esto de que necesitas justificar un poco, pues han metido varias cosas en los 5 en el mismo saco, ¿no? Y después nos habla de las artes marciales en cada clan, ¿no? Cómo evolucionan y cuáles son las artes marciales propias de ese, así como avanzar a lo largo de esto. Esta parte está muy bien, porque es lo que yo me quejé un poco de los libros de la senda de primera edición, en las que bueno, los dragones tenían su propia arte marcial, los cangrejos tenían su propia arte marcial, los Guya tenían su arte marcial, en la cual la escalada cada vez era mayor, la escalada de violencia cada vez era más grande, con técnicas especiales que rompían bastante, pero otros clanes ni tenían, te mencionaban que existían, pero no tenían. Pues este capítulo pues nos da un poco a los personajes que quieran hacer cuerpo a cuerpo con maniobras y habilidades exclusivas de este tipo de gente. La verdad está bien, pero es poco útil. Las técnicas no son muy determinantes, lo cual está bien, ¿no? Pero claro, en un mundo donde las escuelas de Bushi con las espadas pues hacen 2 ataques o te duplican la vida o ese tipo de cosas, pues la verdad poco interés tiene para un jugador llevarlo. Puede tener interés para un personaje que se haya retirado, ¿no? Llevar un personaje muy viejo de, por ejemplo, 50 o 60 años que se haya retirado y trabaje en la vida de monje. Como ya no puede llevar las espadas, pues puede tener esto. La verdad, para ese punto está bien y da ideas. No es especialmente útil, pero ya os digo, está bastante bien. Ya os digo, un libro mucho más útil que el anterior, pero también completamente olvidable. No va a aportar nada
a 5 anillos que no vaya a aportar los diversos suplementos de cuarta o tercera edición, y no os vais a perder nada. Si da alguna idea de aventura, pero nada especialmente grande. Ya os digo, de los libros de Senda, los diversos libros de Senda, el único más interesante podría ser el de Way of the Surenya, porque vienen conjuros nuevos, aunque ya os digo, también es muy olvidable. Tiene algo más de interés que la de la Senda del Samurai, porque claro, los Surenyas son esta especie de clérigos del mundo de 5 anillos también, con lo cual tiene un poco de interés. La Senda del Ladrón es un suplemento también bastante malo. Tiene algún interés porque vienen algunas organizaciones similares importantes del mundo de Rokugan, como los Colat, pero ya os digo, otro suplemento completamente olvidable. La Senda del Dainjo es quizás el más interesante porque viene la gestión de tu propio feudo y viene un sistema, por así decirlo, de gestión y de metapersonaje, que claro, como a mí me gusta, pues yo lo considero que está bien, ¿no? Pero quizás sea el mejor de todos porque nos habla algo de que no se ha visto en otros libros, pero tampoco los 5 libros, yo os digo, son bastante prescindibles para el fan de 5 anillos. El muy fan coleccionista, pues la verdad, pues estaría bien tenerlos, pero ya os digo, no va a aportar nada que suplementos más recientes o que diversas ediciones no hayan dejado súper desfasado. E incluso para una persona, si quieres dirigir en segunda edición, no sé yo por qué dirigirías el manual de segunda edición, que es la peor edición de todas, pero incluso así, pues no merecería la pena. Fácilmente un tercio del libro se pierde la hibridación del sistema. Como todos los suplementos híbridos de aventuras orientales, es completamente olvidable. Y bueno, poco más. En el próximo vídeo voy a analizar 13 Age. Y nos vemos.